Amigos de Últimas Noticias de hoy. El día de hoy hablaremos de algo bastante particular que la gente del Seguro Social, los jubilados, no toman en cuenta a la hora de calcular sus beneficios. Y es que existen los 10 mejores estados para vivir con solo un cheque del Seguro Social. Recordemos muy bien que el programa del Seguro Social nunca tuvo la intención de ser exactamente la fuente completa de ingresos para los jubilados, pero desafortunadamente en muchos casos pues lo es. Para las personas mayores que no pueden generar ninguna otra fuente adicional de ingresos, mudarse a un estado de bajo costo puede ser de gran ayuda, especialmente si se van de áreas de alto costo como ser el sur de California o de la ciudad de Nueva York. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información que les aseguro que pueden hacer un gran cambio exactamente en sus costos de vivienda. Los estados del sur y del medio oeste en particular pueden ser realmente beneficiosos a la hora de ayudar a los jubilados a que logren estirar sus cheques del seguro social. Para averiguar esto, hemos hecho un análisis de cuáles son los 10 mejores estados necesarios para vivir con un solo cheque del seguro social. Analizamos todo, desde tarifas de alquiler de un departamento de una habitación y hasta el costo de vida general de una variedad de fuentes. Los estados más asequibles, según lo determinado a partir de estos datos, se enumeran en orden inverso, o sea que empezaremos desde el peor estado hasta el mejor estado. Todos estos estados tienen alquileres muy por debajo del promedio nacional, que son $1,067. Tal vez no sea sorprendente que la mayor parte de estos estados en la lista se encuentren en el sur o en el medio oeste. Para empezar tenemos al estado de Dakota del Sur. A este estado lo numeramos con el número 10. Tiene una renta promedio en este 2022 de $751. Tiene un índice general de costo de vida con una puntuación del 93.8. Dakota del Sur es un estado a tener en cuenta para los jubilados, porque el costo de vida está muy por debajo del promedio nacional y los alquileres son bastante razonables, superando los $300 por debajo del promedio nacional para un apartamento de una habitación. El siguiente estado es el estado de Missouri. Lo numeramos como el número 9. Una renta promedio en este 2022 de $797. Un índice general de costo de vida del 88.6. El alquiler promedio de Missouri para un apartamento de una habitación es poco menos de $800 por mes, lo cual lo convierte en una opción muy asequible para los jubilados. Otros gastos corren más del 11% por debajo de las normas nacionales. Siguiente estado es el estado de Alabama. Número 8. Tiene una renta promedio del $809 en este 2022. Un índice general de costo de vida del 87.5. Alabama es parte de lo que sería el bloque sólido de los estados del sur. Ofrecen un lugar asequible para vivir para aquellos que tienen ingresos limitados, como ser las personas mayores que solo cobran un cheque del seguro social. Puede esperar también pagar aproximadamente un 12,5% menos que sus compatriotas estadounidenses cuando vive en Alabama. Siguiente estado, número 7, es el estado de Oklahoma. Una renta promedio en este 2022 de $827. Un índice general de costo de vida del 85.7. Oklahoma es uno de los estados más asequibles del país, con un costo de vida de más del 14% por debajo del promedio nacional. El alquiler es un poco más alto para lo que sería un estado de bajo costo, pero sí puede encontrar una oferta de alquiler, pues vivir con un compañero de cuarto tal vez, o contener sus gastos de vivienda, pues descubrirá que en este estado puede vivir con un solo cheque del seguro social.
El siguiente estado, número 6, es Kansas. Una renta promedio en el 2022 de $814. Un índice general de costo de vida del 86.4. Kansas es uno de los estados más baratos de la Unión, con un costo de vida casi un 14% por debajo del promedio nacional. Los alquileres son un poco altos en comparación con otros estados que encontrará en esta lista, pero aún están muy por debajo de lo que pagan en otros en todo el país. El estado número 5 es Wyoming. Nos entrega una renta promedio en este 2022 de $751, un índice general de costo de vida del 91.8. Si desea permanecer en lo que sería el oeste y seguir viviendo del seguro social, Wyoming es su mejor opción, pues pagará alrededor de un 8,2% menos en promedio para todos sus gastos en general, incluido el alquiler, que está muy por debajo del promedio en un apartamento de una habitación. El estado número 4 es Dakota del Norte. Nos trae una renta promedio en este 2022 de $675, un índice general de costo de vida del 96.7. Aquellos que buscan ahorrar dinero en el alquiler podrían mudarse a Dakota del Norte. Cuenta con alquileres promedio de una habitación por debajo de $700. Estamos hablando de que pagará más del 30% por debajo del promedio nacional. El estado número 3 es Mississippi. Nos trae una renta promedio en este 2022 de $799, un índice general de costo de vida del 84.9. Mississippi pues tiene el índice de costo de vida más bajo de todos los estados que estamos hablando en esta lista, lo cual lo convierte pues en una excelente opción para aquellos que buscan estirar sus cheques del seguro social. El estado número 2 es Arkansas. Renta promedio, $724 en este 2022. Un índice general de costo de vida del 89.9. Arkansas tiene una combinación de alquileres de una habitación relativamente bajos y un costo de vida también, generalmente bajo, lo suficientemente bueno como para convertirlo en lo que sería el segundo mejor estado para los jubilados que buscan vivir solo con sus ingresos del seguro social. Y por último tenemos el estado más esperado, el estado de Iowa. Una renta promedio en este 2022 de $712, un índice general de costo de vida del 89. Iowa encabeza esta lista como los mejores estados para vivir solo con un cheque del seguro social gracias a una serie de factores. En general, estamos hablando de lo que sería el costo de vida, es aproximadamente un 11% inferior al promedio nacional, mientras que los alquileres de una habitación pues son aproximadamente un tercio inferiormente a las normas nacionales, lo convierte en el estado perfecto para poder vivir con solo un cheque del seguro social.